Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de algo que le sucedió a un trabajador nocturno en las calles de nuestra ciudad. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por petición del protagonista, quien hasta el día de hoy no puede dormir sin todas las luces encendidas. Esta historia me llegó a través de un primo que trabaja en el mercado central, y después de escucharla, entenderán por qué necesito compartirla. Si están solos en este momento, tal vez quieran encender más luces. Lo que viene no es fácil de olvidar. Me llamo Roberto Jiménez Contreras y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y desde hace 17 me dedico a vender tacos en la calle. Nunca pensé que mi trabajo me haría vivir algo que me cambiaría para siempre. Algo que todavía me hace temblar cuando cae la noche. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo tenía mi puesto de tacos sobre la avenida Reforma, justo en la esquina con la calle 5 de Mayo. Era un buen lugar porque por ahí pasaba mucha gente que salía de los bares y antros cerca de la medianoche. Siempre trabajaba solo. Mi esposa Lucía me ayudaba a preparar todo en la tarde, pero ella se quedaba en casa con nuestros 3 hijos. El turno de la noche era solo mío. Mi rutina era simple. Llegaba a las 9 de la noche, montaba mi carrito, encendía la parrilla y me quedaba hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya casi no había clientes y podía recoger tranquilo para irme a casa. Llevaba años haciendo lo mismo y nunca había tenido problemas serios. Algunos borrachos pesados de vez en cuando, pero nada que no pudiera manejar. La primera vez que noté algo raro fue un martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre son los días más flojos de la semana. Esa noche había poca gente. Tal vez vendí unos 20 tacos en total. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya casi no pasaba nadie, vi a alguien parado del otro lado de la calle. Era una figura oscura, como una sombra, pero tenía forma de persona. Estaba completamente inmóvil debajo de un poste de luz que llevaba semanas sin funcionar. Al principio pensé que era alguien esperando un taxi o algo así. Seguí limpiando mi parrilla y preparando la carne para los últimos clientes nocturnos. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Me dio un poco de escalofríos. No voy a mentir, pero traté de no hacerle caso. La ciudad está llena de gente rara a esas horas. Pasaron como 20 minutos y la figura no se había movido. Ni siquiera parecía estar respirando. Decidí concentrarme en mi trabajo y no voltear más para allá. Llegó un cliente, un chavo joven que venía de alguna fiesta. Le preparé sus tacos de pastor y mientras comía, me puse a platicar con él para distraerme. Le pregunté si había visto a alguien parado del otro lado de la calle. El muchacho volteó, miró hacia donde yo señalaba y me dijo que no veía a nadie. Se me heló la sangre. Yo seguía viendo claramente la silueta oscura ahí parada. Le insistí. Le dije exactamente dónde estaba. Debajo del poste sin luz, junto al árbol seco. El chavo volvió a mirar. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo con una sonrisa nerviosa que tal vez yo necesitaba descansar más. Pagó sus tacos y se fue rápido. Yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Agarré valor y miré directamente hacia la figura. Seguía ahí, totalmente quieta, totalmente negra, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche y lo hubiera puesto de pie en forma de persona. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Ladeó la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como cuando una puerta vieja se abre poco a poco con un chirrido. La cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo que no era normal, y aunque no podía ver su cara, aunque no había ojos visibles en esa oscuridad, supe que me estaba mirando. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Esa cosa me estaba observando. Me metí detrás de mi carrito fingiendo que buscaba algo en mis cubetas. El miedo me tenía paralizado. Conté hasta 10, respirando profundo, tratando de calmarme. Cuando volví a asomarme, la figura ya no estaba. Miré por toda la calle, a los 2 lados, pero había desaparecido completamente. No había escuchado pasos ni ruido alguno.
Simplemente se había ido. Esa noche cerré mi puesto a las 3 de la mañana. No pude esperar hasta las 4. Guardé todo más rápido de lo normal y me fui a casa. Lucía estaba dormida cuando llegué. No le conté nada. No quería preocuparla y además pensé que tal vez el muchacho tenía razón. Tal vez solo estaba cansado. Pero al día siguiente, cuando llegué a montar mi puesto, encontré algo que me dejó helado. En el lugar exacto donde yo había visto la figura, en el pavimento, había una marca. Era como una quemadura en forma de pisadas. 2 huellas de pies descalzos, pero extrañas. Los dedos eran demasiado largos y estaban espaciados de forma rara. El asfalto alrededor de las marcas estaba derretido, como si algo muy caliente hubiera estado parado ahí. Le pregunté al señor que vende frutas en el puesto de al lado si había visto algo. Don Chuy tiene como 70 años y lleva toda su vida trabajando en esa esquina. Me miró serio cuando le mostré las marcas y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Mijo, en este lugar han pasado cosas desde hace muchos años. Mi papá me contaba que antes aquí había un panteón viejo, de esos de la época de la colonia. Lo quitaron para hacer la avenida, pero movieron los restos sin ningún respeto, sin ceremonias ni nada. Los echaron todos juntos en fosas comunes en otro lado. Hay quien dice que algunos nunca encontraron descanso. Yo no soy muy supersticioso. Voy a misa de vez en cuando, creo en Dios y todo eso, pero nunca había creído en fantasmas ni cosas del más allá. Sin embargo, algo en la forma en que Don Chuy me lo dijo, la seriedad en sus ojos, me hizo sentir que estaba diciendo la verdad. Esa noche llegué a mi puesto como siempre, pero llevaba conmigo un rosario que me había dado mi mamá años atrás. Lo colgué en uno de los ganchos de mi carrito, donde guardaba las bolsas. Me sentía tonto haciéndolo, pero al mismo tiempo me daba un poco de tranquilidad. Las primeras horas pasaron normal. Vendí bastantes tacos porque era viernes y había mucha gente en la calle. Cerca de la 1 de la mañana, cuando el movimiento empezó a bajar, escuché algo que me llamó la atención. Era un sonido como de raspado, como si alguien arrastrara las uñas contra el pavimento. Venía de un callejón oscuro que había a unos metros de mi puesto. Me asomé un poco, pero no podía ver nada. El callejón no tenía luz y era muy profundo. El sonido se detuvo. Volví a mi trabajo, pero me quedé alerta. Unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y venía más cerca. Era un raspado lento y constante, como si algo se arrastrara por el suelo. Un cliente llegó en ese momento. Una señora como de 50 años que trabajaba de noche en una tienda de conveniencia cercana. Me pidió 3 tacos para llevar. Mientras se los preparaba, ella también escuchó el sonido y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, que tal vez era un perro o un gato, pero ninguno de los dos creíamos eso realmente. Cuando le entregué sus tacos, la señora se fue rápido. Yo me quedé solo otra vez. El sonido había parado. Aproveché para ir al baño en una gasolinera que estaba a 2 cuadras. Siempre dejaba mi carrito cerrado con candado cuando tenía que ir. Caminé rápido. Hice lo que tenía que hacer y regresé. No me tardé más de 10 minutos. Cuando llegué a mi puesto algo estaba diferente. El rosario que había colgado ya no estaba. Busqué por todos lados, pensando que tal vez se había caído, pero no lo encontré por ningún lado. Y había algo más. En mi parrilla, que yo había dejado limpia, había marcas. Parecían rasguños hechos con algo muy filoso. Eran 5 líneas paralelas, como si fueran de dedos o garras. El metal estaba rayado profundamente. El miedo me invadió otra vez. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. La calle estaba vacía y silenciosa. Demasiado silenciosa para ser viernes. Ni siquiera se oían los carros en la avenida principal. Era como si el sonido mismo hubiera desaparecido del mundo. Entonces lo vi. El rosario. Estaba en el suelo en medio de la calle, a unos 5 metros de distancia. Pero no estaba tirado normal. Estaba colocado de forma muy específica, formando un círculo perfecto. Las cuentas estaban acomodadas con mucho cuidado, como si alguien hubiera tomado su tiempo para dejarlo así. No quería acercarme, pero tampoco quería dejarlo ahí.
Era el rosario de mi mamá y significaba mucho para mí. Respiré hondo y caminé hacia él. Cuando me agaché para recogerlo, sentí algo, un frío intenso que me rodeó de repente. No era el frío normal de la noche. Era un frío que te penetra hasta los huesos, que te hace sentir como si estuvieras sumergido en agua helada. Agarré el rosario rápido y volví corriendo a mi puesto. En ese momento escuché una voz. Venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz ronca, como si alguien llevara años sin hablar. Decía algo que no pude entender bien, pero sonaba como un susurro repetitivo, como una oración al revés o un canto en un idioma que no conocía. Me quedé paralizado detrás de mi carrito, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma de la mano. La voz seguía susurrando esas palabras incomprensibles. Venía de todas direcciones, como si la noche misma estuviera hablando. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sabía qué más hacer. Repetía el Padre Nuestro una y otra vez, con la voz temblando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el susurro se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de los sonidos normales de la ciudad. Escuché un carro pasar a lo lejos, el ladrido de un perro, el viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si alguien hubiera vuelto a encender el volumen del mundo. Abrí los ojos y todo parecía normal. Miré mi reloj y eran las 2:30 de la mañana. Pensé seriamente en cerrar mi puesto e irme a casa, pero necesitaba el dinero. Las ventas de esa noche habían sido buenas y mi familia dependía de cada peso que ganaba. Además, una parte de mí no quería darme por vencido. No quería que el miedo me ganara. Llegaron algunos clientes más durante la siguiente hora. Todos normales, gente común que venía por sus tacos y se iba. Platicaba con ellos más de lo normal, creo que para sentirme acompañado. Ninguno notaba nada raro. Para ellos era una noche común y corriente. Cerca de las 3:30 llegó un señor mayor. Tendría unos 60 y tantos años. Vestía un traje oscuro muy formal y llevaba un sombrero anticuado. Me pidió 2 tacos de bistec. Mientras se los preparaba, él se quedó mirando hacia el callejón oscuro, del que había venido el sonido de raspado horas antes. «Usted lo ha visto, ¿verdad?», me dijo de repente. No era una pregunta, era una afirmación. Me quedé helado con la espátula en la mano. No supe qué responder. El señor siguió hablando sin voltear a verme. «Sé que lo ha visto. Todos los que trabajan de noche en esta zona lo ven tarde o temprano. Algunos solo una vez, otros no tienen tanta suerte». Le pregunté de qué estaba hablando. El señor finalmente me miró. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido bien en años. Me dijo que él había trabajado en esa misma esquina hace 30 años, cuando tenía un puesto de periódicos. Una noche vio lo mismo que yo, la figura oscura, las marcas quemadas en el suelo. Escuchó los susurros. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, me contó mientras yo le servía sus tacos. Pero después empecé a investigar. Hablé con gente mayor que conocía la historia del lugar. «Este terreno está maldito, joven. Cuando sacaron todos esos restos del panteón antiguo, lo hicieron sin ningún respeto. Los trataron como basura. Hay algo aquí que nunca se fue. Algo que sigue enojado por lo que le hicieron». Le pregunté qué era exactamente esa cosa. El señor negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un espíritu guardián del cementerio que se quedó sin lugar que cuidar. Otros creen que es algo más oscuro, algo que estaba enterrado ahí por una razón y que ahora está libre. Lo único que sé es que es peligroso. Yo dejé mi puesto después de 3 meses. No podía soportarlo más. Me advirtió que tuviera cuidado, que no lo desafiara, que no intentara investigar más de la cuenta. Me dijo que había conocido a 2 personas que trabajaban de noche en esa zona y que desaparecieron sin dejar rastro. Uno era un vigilante de un estacionamiento cercano. El otro era un vendedor ambulante como yo. Estuvieron ahí una noche y al día siguiente ya no. Nadie los volvió a ver. Ni sus familias ni la policía pudieron encontrarlos. El señor pagó sus tacos, me deseó suerte y se fue caminando lentamente por la avenida hasta que lo perdí de vista.
Me quedé ahí temblando. No sé si por el frío de la madrugada o por el miedo. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 4. Decidí que esa sería mi última noche en ese lugar. No me importaba perder el punto de venta. Buscaría otro sitio, aunque tuviera que ganar menos dinero. Nada valía lo que estaba pasando. Pero no llegué a las 4. A las 3:50, cuando ya estaba empezando a guardar mis cosas, escuché pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Venían del callejón oscuro. Me quedé quieto, con una cubeta en las manos. Los pasos se acercaban. Podía escuchar cada uno claramente en el silencio de la madrugada. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Paso. Pausa. De la oscuridad del callejón empezó a salir algo. Primero vi una mano. Era gris, del color de la ceniza, con dedos largos y delgados que terminaban en uñas negras y filosas. Luego apareció un brazo flaco y lleno de marcas extrañas como cicatrices antiguas. Después salió el cuerpo completo. Era una figura humana, pero solo en forma. La piel era de ese mismo color gris ceniza, estirada sobre los huesos de manera antinatural. Estaba completamente desnuda, pero no tenía nada que indicara si era hombre o mujer. Era como si fuera un dibujo incompleto de una persona. Algo que intentaba ser humano, pero no lo lograba del todo. La cabeza era lo peor. No tenía cabello y los rasgos de la cara estaban borrosos, como si alguien los hubiera frotado hasta casi borrarlos. Donde deberían estar los ojos había solo 2 huecos negros y profundos. La cosa se quedó parada a la salida del callejón, a unos 10 metros de distancia. No se movía, solo estaba ahí, con esos huecos negros fijos en mí. El frío intenso regresó. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó la cubeta. El ruido del metal golpeando el pavimento resonó en la calle vacía. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La cosa empezó a caminar hacia mí con esos pasos lentos y arrastrados. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Con cada paso que daba, las luces de la calle parpadeaban. La luz del poste más cercano se apagó completamente. Luego la siguiente, y la siguiente. La oscuridad se iba acercando junto con esa criatura. Finalmente pude moverme. Retrocedí tropezando con mis propias cosas. Agarré lo primero que encontré, un cuchillo grande que usaba para cortar la carne. Lo sostuve frente a mí con las 2 manos, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra lo que estaba viendo. La cosa siguió avanzando. Ya estaba a unos 5 metros. Pude ver más detalles que hubiera preferido no ver. Su piel no era lisa. Estaba llena de grietas pequeñas como tierra seca. De esas grietas salía un humo negro y espeso que flotaba hacia el suelo. Y el olor. Un olor terrible a tierra mojada, a metal oxidado, a algo podrido que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Abrió la boca. No tenía dientes, solo un agujero negro y vacío. De ahí salió ese susurro otra vez, esas palabras en un idioma que no podía entender. Pero esta vez había algo más en los susurros. Escuchaba nombres de personas que no conocía, y también escuché otro nombre que sí conocía. El mío. Roberto. Lo decía una y otra vez entre esos susurros incomprensibles. Roberto. 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 Cerré los ojos y grité. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, rezando, diciendo todo lo que se me ocurría. Sentí el rosario de mi mamá todavía en mi bolsillo y lo saqué. Lo apreté contra mi pecho y seguí gritando y rezando. Entonces escuché un motor. Un taxi dobló la esquina con las luces altas encendidas. El conductor tocó el claxon fuerte, probablemente preguntándose por qué había alguien gritando en medio de la calle. Abrí los ojos. La criatura había desaparecido. Las luces de la calle volvieron a encenderse todas al mismo tiempo. Todo parecía normal otra vez. El taxista se detuvo y bajó la ventana. ¿Está bien, amigo? ¿Necesita ayuda?, me preguntó con cara de preocupación. No pude responderle. Solo negué con la cabeza y le hice una seña de que todo estaba bien.
El hombre se quedó mirándome un momento más y luego siguió su camino. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Miré hacia el callejón. Estaba oscuro y vacío como siempre. Pero en el suelo, justo donde había estado parada esa cosa, había otra marca, más grande que las anteriores. El asfalto estaba completamente negro y derretido, formando una mancha irregular del tamaño de una persona acostada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Cuando finalmente pude levantarme, guardé todas mis cosas sin importarme el orden. Lo metí todo como pude en mi camioneta y me fui. Eran las 4:30 de la mañana. Manejé a casa llorando. No podía parar de temblar. Las manos apenas me respondían para sostener el volante. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque sentía que iba a desmayarme. Cada sombra que veía en la calle me hacía brincar. Cada poste de luz apagado me recordaba lo que había visto. Cuando llegué a mi casa, Lucía estaba despierta. Se había levantado temprano para preparar el desayuno de los niños antes de que fueran a la escuela. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Mi cara debía estar pálida y mis ojos rojos de tanto llorar. Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo, absolutamente todo. Desde la primera noche que vi la figura hasta lo que acababa de pasar. Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me abrazó y me dijo que no volvería a ese lugar nunca más, que buscaríamos otra forma de ganar dinero, que no importaba si teníamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Nada valía mi vida ni mi salud mental. Esa mañana no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces de la casa encendidas, tomando café y tratando de procesar lo que había vivido. Los niños se levantaron y se fueron a la escuela. Lucía se fue a trabajar a una tintorería donde ayudaba medio tiempo. Me quedé solo en la casa, pero no me atrevía a cerrar los ojos. Intenté convencerme de que tal vez había sido una alucinación, que el cansancio y el estrés me habían hecho imaginar cosas. Pero las marcas en el pavimento eran reales. El rosario movido era real. Los rasguños en mi parrilla eran reales. Y sobre todo, el miedo que todavía sentía en cada célula de mi cuerpo era real. Al día siguiente regresé a la esquina de Reforma y 5 de Mayo. Pero no para trabajar. Fui en la tarde, cuando todavía había luz del sol y mucha gente en la calle. Necesitaba ver el lugar una última vez, recoger algunas cosas que había dejado y despedirme. Don Chuy estaba en su puesto de frutas. Cuando me vio, su cara se puso seria. «¿Pasó algo anoche, verdad?», me preguntó. Asentí sin decir nada. Don Chuy suspiró profundo y me contó que él también lo había visto, hace muchos años. Me dijo que algunas noches, cuando cerraba su puesto muy tarde, podía sentir que algo lo observaba desde ese callejón, que había aprendido a irse temprano, antes de las 10 de la noche, y que por eso había sobrevivido tantos años en ese lugar. Le pregunté si sabía de alguien más que hubiera tenido experiencias similares. Me contó sobre una señora que vendía tamales en esa misma esquina hace unos 15 años. Una noche simplemente no regresó a su casa. Su familia la buscó por todas partes. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Su carrito de tamales apareció días después en el callejón, completamente destruido, como si algo lo hubiera despedazado con las manos. También me habló de un joven que tenía un puesto de hamburguesas. Duró solo 2 semanas trabajando ahí. Una noche llegó a su casa gritando y con la ropa desgarrada. Decía que algo lo había perseguido, que había corrido por las calles mientras escuchaba pasos detrás de él. El muchacho terminó internado en un hospital psiquiátrico. Su familia decía que nunca volvió a ser el mismo, que se quedó con la mirada perdida, susurrando cosas sin sentido. Don Chuy me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho bien en irme, que ese lugar no era para todo el mundo, que algunos podían trabajar ahí por años sin ver nada, pero otros no tenían esa suerte. Me dijo que yo había sido de los afortunados porque había logrado escapar. Recogí mis últimas cosas, me despedí de Don Chuy y me fui. Nunca más volví a esa esquina. Durante las siguientes semanas busqué otro lugar para poner mi puesto. Encontré un espacio en otra zona de la ciudad, cerca de un hospital. No era tan bueno como el anterior.
Había menos clientes y ganaba menos dinero, pero estaba iluminado, había gente todo el tiempo y no sentía ese peso en el pecho que sentía en la otra esquina. Sin embargo, lo que viví esa noche no se fue. Los primeros meses no podía dormir sin todas las luces de la casa encendidas. Cualquier ruido en la madrugada me despertaba con el corazón acelerado. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con esa criatura parada junto a mi cama, con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos, susurrando mi nombre. Lucía me convenció de ir con un sacerdote. Fui a la iglesia de nuestro barrio y le conté todo al padre Miguel. Él me escuchó con atención y me dijo que lo que había vivido no era algo inusual, que hay lugares en la ciudad que están marcados por el sufrimiento y la falta de respeto hacia los que descansan bajo tierra. Me dio agua bendita y me enseñó algunas oraciones de protección. Me dijo que rezara todas las noches antes de dormir. Lo hice. Rezo todas las noches. Todavía lo hago. Y poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. Pero nunca se fueron del todo. Hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que algo está parado en la oscuridad de mi habitación, observándome. Prendo la luz rápido y no hay nada. Pero la sensación no se va. También empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando trabajo en mi nuevo puesto, siento que alguien me mira. Volteo y no hay nadie. O hay gente, pero ninguno me está mirando. Es una sensación que no puedo explicar bien, como si algo invisible estuviera ahí, siguiéndome, esperando. Hace 3 meses pasó algo que me confirmó que esto no había terminado. Estaba trabajando una noche normal, cerca de las 2 de la mañana. Había un cliente comiendo sus tacos cuando de pronto se levantó rápido y se alejó de mi puesto, con la cara llena de miedo. Me preguntó si no veía lo que estaba detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada. El hombre dejó sus tacos sin terminar, me pagó rápido y se fue casi corriendo. Esa misma noche, cuando estaba guardando mis cosas para irme, encontré algo en el suelo junto a mi carrito. Era una cuenta de rosario, una sola cuenta, negra y quemada, como si hubiera estado en el fuego. Era del rosario de mi mamá, el que había llevado esa noche en la esquina de Reforma. Lo reconocí porque tenía una marca especial, una pequeña cruz grabada en el costado, pero ese rosario lo había guardado en una caja en mi casa, en el fondo de mi closet. No lo había vuelto a tocar desde aquella noche. No había forma de que una de sus cuentas estuviera ahí, en el suelo de mi nuevo puesto, a kilómetros de distancia de mi casa. La recogí con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. Cuando llegué a casa esa madrugada, fui directo al closet. Saqué la caja donde guardaba el rosario. Lo revisé cuenta por cuenta. Estaban todas. El rosario estaba completo. No le faltaba ninguna cuenta, lo cual solo podía significar una cosa. La cuenta quemada que había encontrado no era parte de mi rosario, era un mensaje. Desde entonces he encontrado más cuentas. A veces en mi carrito, a veces en el asiento de mi camioneta. Una vez apareció una en el bolsillo de mi chamarra, una chamarra que había usado el día anterior y que estoy seguro estaba vacía. Siempre son iguales, negras, quemadas, con la misma pequeña cruz grabada. No le he dicho nada a Lucía sobre las cuentas. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Ella sabe que algo todavía me afecta, pero no sabe hasta qué punto. Cada noche antes de ir a trabajar, me bendice y me pone una estampa de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo. Me pide que regrese temprano, que no me arriesgue, que si siento algo raro me vaya inmediatamente. Y lo hago. Siempre estoy alerta, siempre atento a cualquier señal, pero no puedo dejar de trabajar. Tengo que mantener a mi familia. Tengo 3 hijos que alimentar, una casa que pagar, gastos que cubrir. No puedo darme el lujo de tener miedo, aunque ese miedo nunca me abandona. Hace 2 semanas, uno de mis clientes regulares, un señor que viene todas las noches por sus tacos de suadero, me preguntó si me sentía bien. Me dijo que me veía muy cansado, que había notado que tenía ojeras muy marcadas y que siempre estaba mirando hacia todos lados, como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Le dije que solo era el cansancio del trabajo. Él asintió,
pero no pareció convencido. La verdad es que ya no duermo bien. Aunque hayan pasado meses, aunque ya no esté en esa esquina maldita, siento que lo que sea que vi esa noche no me ha dejado ir. Es como si al verlo, al ser testigo de su existencia, hubiera creado algún tipo de conexión. Como si ahora supiera que estoy ahí, que existo, y por alguna razón eso le importa. A veces me pregunto por qué yo, por qué me tocó verlo. ¿Cuántas personas habrán trabajado en esa esquina sin ver nunca nada? ¿Cuántas habrán pasado por ese callejón cientos de veces sin saber lo que se esconde en la oscuridad? ¿Por qué algunos somos marcados y otros no? Don Chuy me dijo una vez que hay personas que son más sensibles a estas cosas, que hay quienes pueden ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no sienten, que tal vez yo era uno de esos. No sé si creerle. No sé si quiero creer que hay algo en mí que atrae estas experiencias. Lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre esa noche. Ya no soy el mismo Roberto que era antes. Hay una sombra constante sobre mí, una sensación de que algo terrible puede pasar en cualquier momento. Miro a mis hijos jugar y me pregunto si algún día esa cosa vendrá por mí. Si un día simplemente desapareceré como esas otras personas que trabajaban de noche en esa zona. Lucía me ha sugerido que deje de trabajar de noche, que busque algo diferente aunque ganemos menos, pero los trabajos de día son escasos y mal pagados. Además, siento que ya es tarde. Siento que no importa dónde esté o qué haga, esa cosa sabe dónde encontrarme. Las cuentas quemadas que siguen apareciendo son prueba de eso. Anoche encontré otra. Estaba en mi almohada cuando me fui a acostar. Lucía ya estaba dormida y no quise despertarla. Tomé la cuenta y la guardé con las demás en una bolsita que escondo en mi coche. Ya llevo 17 cuentas. 17 mensajes de algo que no me deja olvidar. No sé qué va a pasar. No sé si algún día esa cosa vendrá por mí completamente. Si me convertiré en otra de esas historias que la gente cuenta, otro trabajador nocturno que desapareció sin dejar rastro. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, seguir trabajando, seguir rezando. Esta es mi historia. La cuento porque necesito que alguien más la sepa, porque si algo me pasa, si un día no regreso a casa, quiero que mi familia sepa qué fue lo que me pasó realmente. Quiero que sepan que no los abandoné, que no me fui por mi propia voluntad. Y también la cuento como advertencia. Si alguna vez están buscando trabajo nocturno en la ciudad, si alguien les ofrece un buen punto de venta en la esquina de Reforma y 5 de Mayo, rechácenlo. No importa cuánto dinero puedan ganar ahí, no vale la pena. Algunos lugares no son para los vivos. Algunos lugares pertenecen a algo más, algo que estaba ahí mucho antes que nosotros y que seguirá ahí mucho después. Yo cometí el error de ignorar las señales, de pensar que era más fuerte que el miedo, de creer que nada malo podía pasarme. Ahora vivo cada día sabiendo que hay algo en las sombras que conoce mi nombre, algo que me espera, y no sé cuándo, pero siento que algún día vendrá a cobrar. Cada noche cuando salgo a trabajar, me despido de mi familia como si fuera la última vez. Abrazo a mis hijos un poco más fuerte. Beso a Lucía un poco más largo. Les digo que los amo, porque nunca sé si esa será la noche en que esa cosa decida que es mi turno. Y mientras tanto las cuentas siguen apareciendo, una por una, negras, quemadas, recordándome que no estoy libre, que nunca lo estaré. Esta es la verdad de lo que me pasó. Esta es la razón por la que ya no puedo dormir en la oscuridad, por la que salto cada vez que escucho un ruido extraño, por la que reviso constantemente sobre mi hombro, esperando ver esos huecos negros mirándome fijamente. Si alguien está escuchando esto y trabaja de noche en la ciudad, por favor tengan cuidado. No todos los lugares son seguros. No todo lo que está en la oscuridad es inofensivo. Hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Cosas que no deberían estar aquí, pero lo están. Y si alguna vez ven una figura oscura parada bajo un poste sin luz, si escuchan susurros en un idioma que no entienden, si encuentran marcas quemadas en el suelo sin explicación, huyan. No investiguen. No se queden a ver qué pasa. Solo huyan y no miren atrás, porque a diferencia de mí,
Ustedes todavía tienen la oportunidad de evitarlo. Todavía pueden salvarse. Yo ya no. Hay trabajos que uno toma por necesidad, sin pensar realmente en lo que pueden significar. A veces creemos que conocemos todos los rincones de nuestro mundo, que no existen misterios más allá de lo que vemos en las noticias o leemos en Internet. Pero la verdad es que hay lugares donde las cosas normales dejan de serlo, donde la realidad se tuerce de maneras que nuestra mente no puede procesar completamente. Lo que les voy a contar me pasó hace 3 años, cuando trabajaba en la caseta de cobro de la autopista que conecta Puebla con Veracruz. Es una historia que nunca le he contado completa a nadie, porque sé que no me van a creer, pero necesito sacármela de adentro, aunque solo sea para escribirla. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Xicotepec de Juárez, aquí en Puebla. Tengo 42 años y toda mi vida he trabajado en empleos normales. Nada del otro mundo. Fui empleado de tienda. Cuidé un estacionamiento, trabajé en una fábrica de zapatos. Trabajos honestos que me daban para vivir sin lujos, pero tranquilo. En el 2021 me quedé sin empleo cuando cerraron la fábrica donde trabajaba. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba encontrar trabajo rápido. Un primo me dijo que en las casetas de cobro de la autopista estaban buscando gente para los turnos de noche. El sueldo no era malo, y como ya tenía experiencia manejando dinero, me animé a intentarlo. La caseta donde me asignaron está exactamente en el kilómetro 89 de la autopista, justo donde empieza una curva muy cerrada, rodeada de cerros llenos de árboles. Durante el día es un lugar normal, con tráfico constante de camiones y carros que van y vienen entre las dos ciudades. Pero en la noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, el lugar se transforma en algo completamente diferente. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Los primeros días todo fue normal. Llegaban los últimos camiones del día, algunos carros de personas que viajaban tarde, taxis que llevaban gente a los pueblos cercanos. La rutina era sencilla: cobrar el peaje, entregar el ticket, despedirse con amabilidad y esperar al siguiente vehículo. La caseta es pequeña, apenas un cuartito de 3 metros por 3 metros con una ventana que da a los carriles de cobro y una puerta trasera que conecta con una bodeguita donde guardan materiales y papeles. Tiene una silla, un escritorio pequeño, una computadora vieja para registrar los cobros y un teléfono que supuestamente me conecta con la central de supervisión, aunque muchas veces no funciona bien por las noches. Al principio pensé que el silencio de la madrugada iba a ser lo más difícil del trabajo. Estaba acostumbrado al ruido constante de la fábrica, a tener compañeros cerca, a que siempre hubiera algo que hacer. Aquí, entre las 2 y las 5 de la mañana, a veces pasaba 1 hora completa sin que llegara un solo vehículo. Solo yo sentado en esa silla, viendo hacia la carretera vacía que se perdía en la oscuridad. Fue durante la segunda semana cuando empecé a notar cosas raras. Al principio fueron detalles pequeños, cosas que uno puede explicar fácilmente. Por ejemplo, había noches en que escuchaba pasos alrededor de la caseta, como si alguien caminara en círculos por el pavimento. Cuando salía a revisar, no encontraba a nadie. Pensé que podrían ser animales, tal vez perros callejeros o algún gato que buscaba comida en la basura. También empecé a notar que algunas noches el teléfono sonaba, pero cuando contestaba solo se escuchaba estática, como cuando hay problemas con la señal. La primera vez llamé a la central para reportar el problema, pero me dijeron que no habían intentado comunicarse conmigo. Revisaron el sistema y todo aparecía normal desde su lado, pero lo que realmente me empezó a poner nervioso fueron los carros. Había vehículos que llegaban a la caseta de cobro. Se detenían frente a mi ventana, pero cuando yo me asomaba para atenderlos, no había nadie adentro. Los carros estaban ahí, con los motores encendidos, las luces prendidas, pero completamente vacíos. Esperaba unos segundos, pensando que tal vez el conductor había bajado por alguna razón, pero nunca aparecía nadie. Después de esperar 1 minuto o 2, los carros simplemente se iban solos. Arrancaban lentamente, pasaban por debajo de la pluma de cobro sin pagar y se perdían en la oscuridad de la carretera. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez no veía bien por el cansancio, o porque los vidrios de algunos carros están muy polarizados, pero empezó a pasar con más frecuencia, y siempre seguía el mismo patrón. El carro se detenía,
Yo me asomaba, no había nadie, y después de unos minutos el vehículo seguía su camino como si un conductor invisible lo estuviera manejando. Una noche decidí salir de la caseta cuando llegó uno de esos carros vacíos. Era un sedán blanco. Parecía nuevo, con las luces encendidas y el motor funcionando perfectamente. Me acerqué a la ventana del conductor y pude ver claramente que no había absolutamente nadie en el interior. Los asientos estaban vacíos, no había bolsas, no había nada que indicara que alguien había estado ahí recientemente. Toqué el vidrio suavemente, tratando de entender qué estaba pasando. En ese momento, el radio del carro se encendió solo y empezó a sonar una canción que yo había escuchado muchas veces cuando era niño, una canción que mi abuela cantaba mientras cocinaba. Era imposible que fuera coincidencia. Me alejé del carro, regresé a la caseta y desde ahí lo observé. Después de unos 5 minutos, el vehículo arrancó lentamente y se fue, igual que todos los otros. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a María lo que estaba pasando, pero ella me dijo que probablemente era el cansancio, que trabajar de noche puede jugar trucos con la mente de cualquier persona. Por una semana traté de convencerme de que María tenía razón. Tal vez era el estrés del trabajo nuevo. Tal vez mi mente estaba inventando cosas porque no estaba acostumbrado a estar solo durante tantas horas en la oscuridad. Pero las cosas empezaron a ponerse peores. Los carros vacíos ya no solo llegaban 1 o 2 veces por noche, ahora aparecían casi cada hora después de las 2 de la madrugada. Siempre diferentes modelos, diferentes colores, pero todos con la misma característica. Completamente vacíos pero funcionando como si alguien los estuviera manejando. Lo más extraño era que algunos de esos carros ya los había visto antes. No eran exactamente iguales, pero había detalles que me resultaban familiares. Un rasguño en la puerta, una calcomanía en el parabrisas, un faro que no funcionaba bien, como si los mismos vehículos regresaran noche tras noche, pero nunca exactamente los mismos. Una madrugada llegó una camioneta roja que me hizo recordar algo terrible. Era igual a la camioneta en la que había tenido un accidente mi hermano menor 5 años antes. El mismo color, el mismo modelo, hasta tenía una abolladura en el mismo lugar donde la camioneta de mi hermano se había golpeado contra un poste. Mi hermano había salido bien del accidente, solo con algunos golpes, pero ver esa camioneta ahí, vacía, con el motor encendido, me revolvió el estómago de una manera que no puedo explicar. Me quedé viendo hacia la camioneta por varios minutos, sin atreverme a salir de la caseta. Después de un rato la radio se encendió sola, igual que había pasado con el carro blanco. Pero esta vez no era una canción, era la voz de un locutor de noticias, y estaba hablando sobre un accidente que había pasado esa misma tarde en la autopista, a unos 20 kilómetros de donde yo estaba. El locutor describía exactamente el accidente que había tenido mi hermano 5 años antes, con los mismos detalles, los mismos nombres, la misma hora. Era como si alguien estuviera repitiendo una noticia vieja, pero presentándola como si hubiera pasado ese mismo día. Corrí hacia el teléfono para llamar a mi hermano, para asegurarme de que estuviera bien, pero el teléfono no tenía línea. Intenté con mi celular, pero no había señal. La camioneta se quedó ahí por casi media hora. Durante todo ese tiempo, yo estaba pegado a la ventana de la caseta, sudando frío, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando finalmente se fue, arrancó de una manera muy rara. En lugar de irse hacia adelante como hacían todos los otros carros vacíos, se fue en reversa, muy lentamente, hasta que desapareció en la curva. Durante todo el recorrido las luces traseras parpadeaban como si fuera una señal, como si alguien me estuviera tratando de decir algo. Esa fue la primera noche que pensé seriamente en renunciar al trabajo, pero no podía. María ya estaba en los últimos meses del embarazo, y yo era la única fuente de ingresos de la casa. Además, si le decía la verdad sobre lo que estaba pasando, ella iba a preocuparse mucho, y el doctor le había dicho que tenía que evitar el estrés. Decidí que iba a aguantar hasta que naciera el bebé, y después buscaría otro trabajo. Las siguientes noches fueron un poco más tranquilas. Los carros vacíos siguieron llegando, pero ya me estaba acostumbrando. Había desarrollado una rutina. Cuando llegaba un carro sin conductor, yo me quedaba dentro de la caseta, esperaba a que se fuera, y continuaba con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Pero entonces empezaron a aparecer las personas.
La primera vez que vi a alguien caminar por la carretera en plena madrugada, pensé que era un conductor que había tenido problemas con su carro y estaba buscando ayuda. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 años, vestido con ropa normal, jeans, camisa, zapatos de trabajo. Caminaba por el acotamiento de la carretera, viniendo desde la dirección de Veracruz hacia Puebla. Salí de la caseta para preguntarle si necesitaba ayuda, si quería que llamara a una grúa o si tenía algún familiar que pudiera venir por él. Cuando me acerqué, él volteó hacia mí y me sonrió. Era una sonrisa normal, amigable, como la de cualquier persona que se encuentra con un desconocido en la carretera. Pero cuando vi sus ojos me di cuenta de que algo estaba muy mal. Sus ojos estaban completamente negros. No tenían pupila, no tenían iris, no tenían la parte blanca que todos tenemos. Eran como dos hoyos negros en su cara. Pero él seguía sonriendo como si todo fuera normal. Me quedé parado ahí sin poder moverme, viendo esos ojos que no eran ojos. Él me extendió la mano, como si quisiera saludarme, y cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba parado justo enfrente de mí. Me dijo, ¿usted no me reconoce? Yo negué con la cabeza, tratando de retroceder hacia la caseta, pero mis piernas no me respondían. Yo vengo aquí todas las noches, me dijo, todavía sonriendo con esa sonrisa que ya no me parecía amigable. Usted me ha visto muchas veces, yo manejo el carro blanco. En ese momento entendí que él era el conductor de uno de los carros vacíos, o mejor dicho, que los carros no estaban vacíos, solo que yo no podía ver a las personas que los manejaban. ¿Por qué no puede entrar a la caseta?, me preguntó inclinando la cabeza como si fuera un niño curioso. Esa pregunta me heló la sangre. ¿Cómo sabía él que yo no podía entrar a la caseta cuando llegaban los carros vacíos? ¿Cómo sabía que yo me escondía adentro? Finalmente logré mover las piernas y corrí hacia la caseta. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, temblando, viendo por la ventana. El hombre siguió parado en el mismo lugar por varios minutos, todavía sonriendo, todavía con esos ojos negros fijos en la caseta. Después empezó a caminar hacia mí, muy lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando llegó a la ventana de cobro, se inclinó y me miró directamente. Puso sus manos en el vidrio y me dijo, la próxima vez que venga voy a traer a mis amigos. Ellos también quieren conocerlo. Después se alejó caminando por la carretera, en la misma dirección por donde había llegado, hasta que desapareció en la oscuridad. Esa noche llamé por teléfono a la empresa al día siguiente para reportar que me sentía enfermo y no podía ir a trabajar. Necesitaba al menos una noche para pensar, para tratar de entender qué estaba pasando, pero no pude dormir en todo el día. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y escuchaba esa voz que parecía venir de muy lejos. La próxima vez voy a traer a mis amigos. María se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo, pero cuando me preguntaba, yo le decía que solo era cansancio del trabajo nocturno. No podía contarle la verdad. ¿Cómo le explicas a tu esposa embarazada que en tu trabajo aparecen personas con ojos negros que manejan carros invisibles? Al día siguiente tuve que regresar. No podía faltar más días porque necesitaba el trabajo. Llegué a la caseta con una linterna nueva, una lámpara portátil extra, y hasta me llevé una pequeña radio para tener compañía durante las horas más solitarias. Las primeras horas de la noche fueron normales. Llegaron algunos carros reales con personas reales adentro. Cobré los peajes, entregué los tickets, todo como siempre. Por un momento pensé que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, que las noches anteriores había estado más estresado de lo que creía. Pero después de las 2 de la madrugada, las cosas volvieron a empezar. Primero llegó el carro blanco que ya conocía. Esta vez no me asomé para ver si había alguien adentro. Me quedé sentado en mi silla, mirando hacia otro lado esperando a que se fuera, pero no se fue. Se quedó ahí parado con el motor encendido, durante más tiempo del normal. Podía escuchar el ruido del motor desde la caseta, un sonido constante que empezó a ponerme más y más nervioso. Después de unos 10 minutos decidí asomarme para ver qué estaba pasando. El hombre de ojos negros estaba ahí, en el asiento del conductor, mirando directamente hacia la caseta. Esta vez podía verlo claramente. Ya no era invisible para mí. Tenía las manos sobre el volante y esa misma sonrisa terrible en la cara, pero no estaba solo. En el asiento del copiloto había una mujer. También tenía los ojos completamente negros y también estaba sonriendo.
En los asientos de atrás había 2 personas más, un hombre mayor y lo que parecía ser un niño, todos con la misma característica: ojos negros y sonrisas que no llegaban a parecer humanas. Los 4 me estaban viendo fijamente. El conductor bajó la ventanilla y me hizo una seña con la mano, como si quisiera que me acercara al carro. Yo negué con la cabeza y retrocedí hacia el interior de la caseta. Entonces todos empezaron a hablar al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían porque hablaban encimados, como si fuera una conversación que no tenía sentido. Sus voces se mezclaban y formaban un sonido extraño, como cuando sintonizas mal una radio y escuchas varios programas al mismo tiempo. De repente se callaron todos al mismo tiempo. El conductor me gritó desde el carro: «Roberto, ¿por qué no quiere hablar con nosotros?». El hecho de que supiera mi nombre me dejó helado. En ningún momento les había dicho cómo me llamaba. En la caseta no hay ningún letrero con mi nombre. Y siempre trato de ser profesional, pero sin dar información personal a los usuarios de la autopista. «Nosotros sabemos muchas cosas de usted», siguió gritando el conductor. «Sabemos dónde vive. Sabemos que su esposa se llama María. Sabemos que van a tener un bebé muy pronto». Las piernas me empezaron a temblar. ¿Cómo podían saber esos detalles de mi vida? La mujer del asiento del copiloto se inclinó hacia la ventanilla y me gritó: «Su casa está muy bonita. La visitamos ayer en la tarde mientras usted dormía. María estaba cocinando. Se ve muy bien para estar embarazada». Sentí como si me hubieran echado agua helada por todo el cuerpo. Ellos habían estado en mi casa. Habían visto a María. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo? Yo había estado durmiendo toda la tarde después de trabajar, y María no me había dicho nada sobre visitas extrañas. El hombre mayor de los asientos de atrás se asomó hacia adelante y me dijo: «El bebé va a nacer muy pronto. Queremos conocerlo. Queremos que él también nos conozca a nosotros». Esas palabras me dieron tanto miedo que agarré el teléfono para marcar a la policía. Pero cuando levanté la bocina no había línea. Intenté con mi celular, pero tampoco tenía señal. Todos en el carro se empezaron a reír al mismo tiempo. Una risa que no sonaba como risa humana. Era más bien como el ruido que hace el viento cuando pasa por lugares cerrados. Después, el niño que estaba en los asientos de atrás habló con una voz que sonaba muy vieja, como si fuera una persona de muchos años hablando desde el cuerpo de un niño. «Roberto, usted no puede esconderse de nosotros. Nosotros venimos aquí todas las noches desde hace muchos años. Esta carretera es nuestra casa. Antes que usted, hubo otro hombre trabajando en esta caseta», siguió hablando el niño con esa voz antigua. Se llamaba Don Fernando. Él también trató de ignorarnos al principio, pero al final entendió que era mejor ser nuestro amigo. «¿Qué le pasó a Don Fernando?», me escuché preguntar aunque no había querido hablar. Todos se volvieron a reír con esa risa horrible. «Don Fernando ya no trabaja aquí», dijo el conductor, «pero todavía viene a visitarnos. Él maneja la camioneta azul que usted ve algunas noches. ¿No se había dado cuenta?». En ese momento, recordé la camioneta azul que había visto varias veces entre los carros vacíos. Una camioneta vieja, con la pintura descarapelada que siempre llegaba muy tarde en la madrugada y se quedaba parada frente a la caseta por largo tiempo. Don Fernando entendió que era mejor unirse a nosotros que seguir resistiéndose, dijo la mujer. Ahora él está muy contento. Ya no tiene que preocuparse por el dinero, ya no tiene que preocuparse por su familia, ya no tiene que preocuparse por nada. ¿Dónde está su familia?, pregunté, aunque ya no quería escuchar la respuesta. Su familia está con él, respondieron todos al mismo tiempo, con esas voces que se mezclaban y formaban un sonido que me lastimaba los oídos. Todos juntos, para siempre. Después de eso, arrancaron el carro y se fueron lentamente, igual que siempre. Pero antes de perderse en la curva, el conductor gritó: «Mañana vamos a traer a don Fernando para que lo conozca. Él le va a explicar mejor cómo funcionan las cosas aquí». Me quedé temblando en la caseta hasta que salió el sol, y llegó mi reemplazo del turno de la mañana. Durante todo el día no pude pensar en otra cosa. ¿Quién era don Fernando? ¿Había trabajado realmente en esta caseta antes que yo? ¿Qué les había pasado a él y a su familia? Esa tarde fui a la oficina de la empresa de autopistas para preguntar sobre el empleado anterior de mi caseta. La recepcionista revisó los archivos y me confirmó que sí.
Había habido un empleado llamado Fernando Ruiz que trabajaba en mi caseta antes de que yo llegara. ¿Renunció al trabajo?, le pregunté. Ella puso una cara extraña y me dijo: no exactamente. Un día simplemente no llegó a trabajar. No contestaba el teléfono. No respondía mensajes. Cuando mandaron a alguien a su casa a buscarlo, la casa estaba vacía. Se habían ido él, su esposa y sus 2 hijos pequeños, pero habían dejado todas sus cosas: la ropa, los muebles, la comida en el refrigerador, todo. Nunca supimos qué había pasado. La policía investigó, pero no encontraron nada. Era como si se hubieran desaparecido del mundo. Salí de esa oficina con más miedo del que había entrado. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente no ir a trabajar, quedarme en casa, inventar que estaba enfermo, buscar otro empleo aunque fuera peor pagado. Pero cuando llegué a la casa, María me estaba esperando con una sonrisa enorme. Roberto, me dijo, hoy fui al doctor y me dijo que el bebé va a nacer en cualquier momento, tal vez esta misma semana. No podía renunciar justo ahora. Necesitaba ese trabajo más que nunca. Esa noche llegué a la caseta decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera pasando, pero no estaba preparado para lo que me esperaba. Cuando llegué a las 11 de la noche, había alguien parado junto a la caseta. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con ropa de trabajo sucia y desgastada. Tenía el cabello canoso y desarreglado, como si no se hubiera peinado en mucho tiempo. Pero lo más extraño era que se veía completamente normal, no como las otras personas que había visto las noches anteriores. Sus ojos eran normales, café oscuro, y cuando me vio llegar me saludó con la mano de manera amigable. ¿Usted es Roberto?, me preguntó con una voz ronca pero completamente humana. Asentí con la cabeza, aunque me mantuve a distancia. Yo soy Fernando, me dijo. Fernando Ruiz. Creo que ya le contaron de mí. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Don Fernando se veía como cualquier persona normal, pero había algo en su manera de hablar que me ponía nervioso. Hablaba muy lento, como si tuviera que pensar mucho antes de decir cada palabra. Ellos me mandaron para hablar con usted, me dijo señalando hacia la carretera, para explicarle cómo son las cosas aquí. ¿Qué quieren de mí?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. No quieren nada malo, respondió don Fernando. Solo quieren que usted entienda que este lugar es especial, que esta carretera no es como las otras carreteras. Se acercó un poco más y pude ver que tenía marcas extrañas en el cuello, como cicatrices muy finas que formaban líneas que no parecían naturales. ¿Qué les pasó a su familia?, le pregunté directamente. Don Fernando sonrió, pero era una sonrisa triste, como la de alguien que ha perdido algo muy importante. Mi familia está bien, me dijo. Están mejor ahora. Ya no tienen que preocuparse por nada. Ya no sienten hambre, ya no sienten frío, ya no sienten miedo. ¿Dónde están? Están aquí conmigo, respondió, pero cuando miré alrededor no vi a nadie más. Siempre están aquí conmigo, en el carro azul, en la carretera, en la oscuridad. Nunca nos separamos. Las palabras de don Fernando me dieron escalofríos, pero traté de mantener la calma. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque usted va a tener que tomar una decisión muy pronto, me dijo, y su voz se volvió más seria. Ellos quieren conocer a su bebé. Quieren que su familia sea parte de este lugar, como lo es la mía. Eso nunca va a pasar, le dije, sintiendo como la rabia empezaba a mezclarse con el miedo. Don Fernando negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que yo pensé al principio, me dijo. Pero después entendí que no tenía opción, que era mejor aceptar que seguir resistiéndose. ¿Qué pasa si me niego? Si usted se niega, ellos van a ir a buscar a su familia de todas maneras, me dijo con esa misma voz triste. Y va a ser más difícil para todos. Es mejor que usted los ayude, que esté con ellos cuando pase. En ese momento escuché el ruido de varios carros que se acercaban por la carretera. Eran 5 vehículos diferentes, todos con las luces encendidas, todos manejando muy lentamente en fila, como una procesión. Se detuvieron frente a la caseta, y pude ver que en cada carro había varias personas con ojos negros, todas mirando hacia donde yo estaba. Ya llegaron, me dijo don Fernando. Vinieron todos para conocerlo mejor. Las puertas de los carros se empezaron a abrir y comenzaron a salir personas, hombres, mujeres, niños, todos con esos ojos terribles.
todos con esas sonrisas que no parecían humanas. En total eran como 20 personas, y todas se pusieron en fila frente a la caseta. El hombre del carro blanco, el que ya conocía, se acercó y me dijo: Roberto, es hora de que venga con nosotros. Es hora de que conozca nuestro mundo. No, le dije retrocediendo hacia la caseta. No voy a ir a ningún lado con ustedes. Su esposa María tuvo al bebé hace 2 horas, me dijo la mujer que había visto en el carro la noche anterior. Fue una niña. Está muy bonita. El mundo se me volvió a mover. ¿Cómo podían saber eso? Yo había hablado con María antes de venir al trabajo y ella estaba bien, sin dolores, sin señales de que el parto fuera a empezar. Están mintiendo, dije, pero mi voz sonó débil hasta para mí mismo. Llame al hospital, me dijo el niño con voz de viejo. Confirme si estamos mintiendo. Con las manos temblando saqué mi celular. Por primera vez en semanas tenía señal completa. Marqué el número del hospital y pregunté por María Hernández, que había ingresado esa noche para dar a luz. La enfermera me confirmó que sí, que María había llegado de emergencia hacía algunas horas y que había tenido a una niña sana y hermosa. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté. Lo siento, señor, pero su esposa está durmiendo ahora. Ha sido un parto difícil y necesita descansar. ¿Quiere que le diga que usted llamó? Colgué el teléfono sin responder. ¿Ve?, me dijeron todas esas personas al mismo tiempo, con sus voces mezclándose en ese sonido horrible. Nosotros nunca mentimos. Ahora su familia está completa, siguió el hombre del carro blanco. Y nosotros queremos ser parte de esa familia. Queremos que ustedes sean parte de la nuestra. ¿Qué significa eso? Significa que usted ya no va a trabajar en esta caseta, me dijo don Fernando acercándose por detrás. Significa que va a trabajar con nosotros, en la carretera, durante las noches, para siempre. Y su familia va a estar siempre con usted, añadió la mujer. Nunca más van a estar separados, nunca más van a tener problemas de dinero, nunca más van a tener que preocuparse por nada. Todas esas personas empezaron a caminar lentamente hacia la caseta. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared trasera. No tenía a dónde correr. No tengan miedo, me dijo el niño. Al principio es confuso, pero después es muy fácil. Don Fernando se lo puede explicar. Don Fernando asintió. Es verdad, Roberto, me dijo. Al principio pensé que era terrible, pero ahora entiendo que es mejor así. Mi familia y yo nunca habíamos estado tan unidos. Nunca habíamos estado tan en paz. Las personas con ojos negros llegaron hasta la ventana de la caseta. Pusieron sus manos en el vidrio y empezaron a empujarlo suavemente. El vidrio comenzó a agrietarse. Es hora, Roberto, me dijeron todos al mismo tiempo. Y en ese momento entendí que no había manera de escapar. Que desde la primera noche que vi los carros vacíos, mi destino ya estaba decidido. Que esta carretera era realmente su hogar. Y que todos los que trabajábamos aquí éramos solo visitas temporales. El vidrio se rompió completamente, y las manos de todas esas personas entraron a la caseta. Lo último que recuerdo es haber pensado en María y en nuestra hija recién nacida, en que tal vez era verdad que era mejor así, que nunca más íbamos a tener que preocuparnos por el dinero o por el futuro. Ahora trabajo en la carretera como don Fernando, manejo un carro diferente cada noche. Siempre hacia la caseta donde trabajaba antes. María y la bebé viajan conmigo siempre. Ellas también tienen ojos negros ahora, como yo. El hombre que trabaja en la caseta ahora se llama José Luis. Es nuevo, llegó hace apenas una semana. Al principio se asustaba cuando llegábamos. Igual que me pasaba a mí, pero ya se está acostumbrando. Anoche le dijimos que sabemos dónde vive, que conocemos a su familia. Esta noche, vamos a llevar a don Fernando para que le explique cómo funcionan las cosas. José Luis va a entender pronto que es mejor aceptar que resistirse, que esta carretera es nuestro hogar, y que todos los que trabajan aquí van a ser parte de nuestra familia, para siempre. Si alguna vez tienen que trabajar de noche en una caseta de cobro, especialmente en carreteras solitarias rodeadas de cerros, tengan mucho cuidado con los carros que parecen vacíos. No están vacíos. Nunca han estado vacíos. Y si empiezan a ver a las personas que los manejan, ya es demasiado tarde para escapar. Porque una vez que ellos saben que ustedes pueden verlos, nunca los van a dejar ir.